El viento soplaba con una tristeza que parecía venir de las montañas, arrastrando hojas secas por el camino de tierra que conducía a la vieja cabaña de madera. En la puerta, un hombre de unos 30 y tantos años, con el rostro curtido por el trabajo y los días sin descanso, miraba hacia el horizonte con los ojos cansados de tanto esperar. Se llamaba Andrés, un padre soltero que había perdido a su esposa 3 inviernos atrás, dejando en su corazón un hueco que ni el tiempo ni el esfuerzo habían podido llenar. Tenía una hija de 6 años, Sofía, una niña de risa fácil y mirada profunda, que cada noche preguntaba lo mismo: «Papá, mamá me ve desde el cielo». Y Andrés siempre respondía lo mismo: «Sí, mi amor, y está orgullosa de ti». Pero cuando Sofía dormía, él se quedaba en silencio mirando la foto enmarcada sobre la chimenea, la foto de una familia que ya no existía, prometiéndose no volver a amar, no porque no quisiera, sino porque temía romperse otra vez. A unos kilómetros del pueblo, en una casita blanca al borde del río, vivía Clara, una mujer que también conocía la pérdida. Viuda desde hacía 2 años, había enterrado a su esposo después de una larga enfermedad y con él se fue parte de su alma. Desde entonces, se refugió en su pequeño jardín, en los libros, en el silencio. Pero el silencio, aunque al principio cura, con el tiempo se vuelve un enemigo que grita más fuerte que cualquier voz. Un día de otoño, mientras el pueblo se preparaba para la feria anual, el destino, o tal vez el amor que aún ronda a los corazones rotos, decidió cruzar sus caminos. Sofía, traviesa como siempre, se había escapado del puesto de dulces y corría entre los árboles cuando tropezó con una canasta llena de flores. Las flores volaron por el aire y cayeron sobre los zapatos de una mujer que, sorprendida, soltó una risita que hacía años no nacía de su pecho. «Lo siento mucho, señora», dijo Sofía, recogiendo las flores con apuro. Clara se agachó, le acarició el cabello y dijo con ternura: «No te preocupes, pequeña, las flores también merecen correr a veces». Y entonces llegó Andrés, jadeando, con la cara llena de tierra y el corazón latiendo de miedo. «Sofía, te he dicho que no corras sola», gritó, pero al ver a Clara se quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Los ojos de ambos se encontraron y hubo un reconocimiento invisible, un entendimiento profundo entre 2 almas que sabían lo que era perder. Desde ese día, Clara empezó a aparecer en sus vidas, primero con pequeños gestos: un pastel de manzana dejado en la ventana, un ramo de flores en la puerta, una manta tejida para Sofía cuando el invierno comenzó a morder el aire. Andrés, al principio, se mostraba distante, agradecido pero cauteloso, temiendo abrir la puerta que había cerrado hacía tanto. Pero la bondad de Clara no pedía nada a cambio, solo ofrecía. Sofía, en cambio, se encariñó enseguida. La llamaba señora Clara al principio, luego tía Clara, y más tarde simplemente Clara, con esa naturalidad que solo los niños conservan. Una tarde lluviosa, cuando la tormenta golpeaba los techos y el río rugía con fuerza, Clara llegó empapada a la cabaña. «El puente se cayó, no puedo volver a casa», dijo con voz temblorosa. Andrés la invitó a entrar, y Sofía corrió a buscarle una toalla. El fuego de la chimenea iluminaba sus rostros, y por primera vez en mucho tiempo, la casa se llenó de algo parecido a la paz. Hablaron durante horas, de la vida, del dolor, del miedo a seguir adelante. Clara le confesó que había pasado noches enteras deseando dormir para no despertar, y Andrés le respondió que él también, hasta que comprendió que su hija necesitaba verlo de pie, aunque por dentro se derrumbara. Esa noche no durmieron, solo hablaron, como 2 viejos conocidos reencontrándose en medio de la oscuridad. Con el paso de los días, Clara se quedó ayudando a reconstruir el puente, a cuidar del jardín, a cocinar. La gente del pueblo empezó a murmurar, como suele hacer la gente, pero a ellos ya no les importaba. Había algo sanando en ambos, algo que no se podía nombrar pero se sentía con fuerza. Una tarde, mientras Sofía jugaba entre los árboles, Clara y Andrés se sentaron en el porche viendo caer el sol. Él tomó aire, como si fuera a decir algo importante, pero dudó. Clara lo miró y, con una sonrisa suave, dijo: «No tienes que decir nada». Pero Andrés sí necesitaba hacerlo. «Tengo miedo», Clara, murmuró. «Miedo de volver a perder, miedo de que si te amo y te vas, no puedas soportarlo».
Ella bajó la mirada, con lágrimas contenidas. Yo también tengo miedo, Andrés. Pero creo que ya hemos sufrido bastante para seguir huyendo del amor. Esa noche, el silencio no fue incómodo, fue un abrazo invisible. Pasaron semanas, y un día Clara decidió volver a su casa junto al río. No porque quisiera irse, sino porque pensó que él no la necesitaba más. Había devuelto la risa a Sofía y la calma al corazón del padre, y eso le bastaba. Empacó su ropa, dejó una nota sobre la mesa, gracias por recordarme cómo se siente vivir, y partió al amanecer. Cuando Andrés encontró la nota, sintió que algo dentro de él se rompía de nuevo. Corrió bajo la lluvia, sin pensar, sin detenerse, con el alma gritando su nombre. La alcanzó en el sendero, justo antes de cruzar el viejo puente recién reparado. La sujetó del brazo y, jadeando, apenas pudo pronunciar las palabras que su corazón gritaba: por favor, no te vayas. Clara lo miró, empapada, con los ojos llenos de lágrimas. Andrés, empezó a decir, pero él la interrumpió. No sé amar a medias, y si te pierdo ahora, será como morir otra vez. Ella tembló, y por primera vez desde que su esposo murió, sintió que su corazón latía con fuerza. Tengo tanto miedo, susurró, y entonces Andrés la abrazó, con esa fuerza desesperada de quien no quiere perder lo poco que el destino le devolvió. No te pido que te quedes por mí, dijo. Quédate por nosotros, por Sofía, por ti. Y fue en ese abrazo donde la viuda finalmente lloró. Lloró por los años de soledad, por las noches sin consuelo, por todo lo que se había guardado para no parecer débil. Andrés la sostuvo sin decir nada, dejando que sus lágrimas empaparan su camisa, sabiendo que en ese llanto estaban haciendo algo nuevo. Días después, Clara no volvió a su casa junto al río. Se quedó. No porque el amor lo hubiera solucionado todo, sino porque por fin se sintió en casa. Sofía comenzó a llamarla mamá sin que nadie se lo pidiera, y Clara, al escuchar esa palabra, comprendió que los lazos del alma son más fuertes que los de la sangre. Con el tiempo, la cabaña se llenó de risas, de panes horneados, de canciones improvisadas. Andrés ya no miraba la foto sobre la chimenea con tristeza, sino con gratitud, porque entendió que la vida, aunque rompe, también reconstruye con manos suaves. Una noche, mientras el fuego crepitaba, Clara le preguntó: ¿crees que ellos, los que amamos y se fueron, pueden vernos ahora? Andrés la miró, sonrió y dijo: sí, y creo que están felices de que volvimos a vivir. Ella apoyó su cabeza en su hombro, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio fue completamente feliz. Afuera, la luna brillaba sobre el viejo puente, testigo de un amor que nació del dolor y floreció en la esperanza. Porque a veces, solo a veces, la vida te da una segunda oportunidad justo cuando creías que ya no quedaban más.